Well, thank you everyone for coming. We're here to talk about Pastor John's trip to Honduras. I wanted to get everyone together because I want to make sure we're all on the same page before they head down there. So the main purpose of the trip is for Pastor John to connect with Santos's family, see where she's from, meet her church community, worship with her church community, maybe preach. The other big objective while we're there, Kayla's going to be collecting evidence for Santos's case. So that's why I asked you guys here today. So we'll talk about that in a second. But before we talk about logistics, I want to emphasize one thing, is that safety is above all other things when it comes to this trip. As of June 24th of 2019, the State Department actually elevated its travel advisory to level 3, which means that they're asking people to reconsider travel to Honduras. Jonathan, what could we potentially gather while we're down there? So I think a good goal to have in an asylum case is to prove everything as best you can. Prove it with documents, prove it with other people swearing to testimony. According to the regulations, testimony alone by the applicant can carry the day, if it is believed. Y comprobante que todavía existe un peligro. Sí, yo no digo, yo no puedo regresar a Honduras. Pero hay comprobante, testimonio que alguien puede dar o comprobante que podemos encontrar. Sí, ahí puede, de todas mis amistades, mi familia, ellos van a decir lo que, sí, que tengo mucho peligro, que siempre él amenaza con decir, porque él le dijo a mi hermana y mi cuñado, de que aquí no es mi país, que algún día yo voy a regresar. Entonces él sabe que estás aquí. Sí, él sabe que estoy aquí. Y que algún día voy a regresar y que cuando yo llegue se la voy a pagar todas las que le debo y que yo sepa, yo no le debo nada. Muy fuerte, ¿no? Sí. Es muy. I think we're going to learn a lot from her community. I think we're going to learn a lot from her church. ¿Qué van a decir ellos cuando yo digo a ellos que yo estoy enseñándote cómo hacer tortillas? ¿Me van a creer? The reality is you're here and you can't go back, but we can. And I think it'd be really lovely to bring the gifts that you're sending to your family, y nosotros podemos ser tus manos, llevando eso. Es una bendición. Mucha bendición. Hermana? ¿Ya? Yeah, yo creo que sí. Son muchas cosas. All right, muéstranos lo que vamos a hacer. Y que no, y bueno, allá adentro tengo más, pero creo que no vas a ver todo. Ok, explícanos lo que vamos a hacer y lo que vamos a llevar. Pantalones. Para mis hermanas. ¿Para quién? Ellos saben para quién son. Para mi hermana vamos a poner So you're gonna put names on para it. Kenia, para Jackie. Ay, qué bonitos son. Wow. Sí, esos son todos mis aritos. ¿No va a causar conflicto? Todos van a querer estos, ¿verdad? No, pero como solo son dos hembras, digamos, mis dos hermanas. Ajá. Entonces pueden compartirlos las dos. Yeah. Bueno, mis zapatos, la mayoría de sandalias, yo las voy a mandar para allá también para ellas, para que mis hermanas no los tienen. Y yo lo tengo hasta más aquí, entonces yo lo voy a mandar para ellas, para que ellas las puedan usar. Y entonces me siento emocionada de poder darle a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mi sobrino, a mis hermanas. Me siento agradecida con Dios y con la familia que tengo aquí. Mire cómo da. Sí. Mi mamá siempre tiene un corazón de dar y dar y dar. Sí, y yo dar siempre. Más. Es muy buen ejemplo. Sí. Yeah. Buen ejemplo. I was so excited to go to Honduras. I'm so excited to meet the rest of the family. I'm so excited to be a bridge, a simple human bridge of connection. It's also important to see the violence that has infected every level of life in this beautiful region of the world.
Look at those mountains. Oh, it's gonna be beautiful, right? We've been going up the road along the valley up toward the edge of the mountains, and now we're at the edge of a new state called Copan, and we're going to arrive in just a little bit at a little town called La Entrada, the entrance. And we've been passing through beautiful forests and sugarcane and coffee and cattle farms and little towns. And now we're just about to arrive, and we'll meet Santos's brother-in-law, and he'll take us to meet with Santos's mother. She said that we were not supposed to eat because she had prepared a lot of food for us. I'm really excited to meet her. You know, she's a really special woman. Hey, hermana. Muy bien, Dios la bendiga mucho. Me llamo John. Yeah. María Francisca. María Francisca, es un gran placer conocerle. Yeah, buenas, me llamo John. Yeah, ¿cómo están ustedes? Yeah, bien. Yeah, gusto conocerle. Yeah, yeah, ¿cómo están ustedes? Francisco ya no me voy. Francisco. Yeah, yeah. Ustedes son los padres de. Sí. Qué bendición ha sido para nosotros conocer a ella. Yeah, es un placer enorme. Yeah. Muy bonito su lugar. Muy lindo. Yeah. Mejor ella mirara para dónde agarraba porque mucho sufrimiento trae. Y entonces yo le dije a ella que le costara, pero que ella se fuera mejor. Porque ella sí sufría acá. Yeah. Le tocaba dormir en los montes con los niños, sufriendo tanto, porque uno cuando miraba todo lo que sufría ella, uno también sufría. Mm. Conocí al papá de Josué como a los, creo que como dos o 3 años de haber muerto el papá de mis hijos, lo conocí. Pero sí fue el peor error de mi vida conocer a esa persona. Como yo nunca le daba a él de que él fuera por él mismo, porque allá ella podía esconder de él, porque él no llegaba. Y la encerraba en el baño se le echa así. Yeah. Entonces, varias veces mi mamá y yo nos poníamos en la puerta para que él no pasara. Wow. Y mi hermana adentro, escondida, pasando los niños adentro. Que si tal vez los niños llegaban de la escuela, tal vez ellos estaban comiendo, él ya no los dejaba comer. Él estaba tratándolos de palabras feas y ya los niños ya dejaban la comida, se iban para el cuarto a dormir. Y yo me iba con ellos, si yo me iba con ellos, allá iba él siempre a estarme ofendiendo a mí, que era una madre alcahueta, que era una basura, que no sé qué, que yo no sé por qué te conocí a vos, por qué me quedé con vos. Y yo decía, pues si yo no quiero estar con vos, yo quiero estar sola, pero tú no me dejas. En una ocasión, él las amarró con una Yeah. varilla. Yeah. Una varilla, una vara de hierro. Y le estaba pegando cuando mi mamá llegó. Estaba listo para, no sé qué es lo que le iba a echar en los ojos, no sé cal, no sé, pero sí estaba lista ya para echar los ojos. Y él decía, y si te vayas a ver lo que te toca, pues
más de alguno de tu familia, pues me voy a hartar, como decir que lo iba a matar, porque son palabras que él tiene. Que no la puedo abrazar, mucho menos Yeah. darle un beso. Ella está bien sus hijos, porque sus hijos sufrían aquí. There are high rates of femicide in Central America. Some of the highest rates in the world are in Honduras and Guatemala. And femicide is the killing of women because they are women. And when we think about femicide and intimate partner violence in this part of the world, it's also important to think about the high rates of gang violence, criminal gang networks, and criminal activity that exacerbate the experience of people also experiencing intimate partner violence. Across Central America, females are regarded as property. Gang members take that to an extreme. Gang members are expected to be entirely dominant over females. Females are denied any personal agency, any authenticity, any personal rights. They are there to be dominated. For people that are living in seriously gang-controlled areas, the levels of violence they're exposed to, coupled with the fact that the governments have largely abandoned those areas to the gangs, really does leave the population in a situation where people confront a binary choice. Either I stay home and die, or I flee. Aquí esa es la bolsa. Y tiene muchas cosas aquí. Y creo que la mayoría son cosas para los niños. Pero espero que los niños pueden compartir con su abuela. ¿Van a compartir con su abuela? Sí. There was a lot of emotion bringing the gifts from up north, from Santos. But it was a combination of sadness that they're not together and joy that she's doing so well, and then experiencing the love and the sacrifice of their sister. And yeah, it was lovely. It was lovely. Enseñaba a sus hijas a cocinar así. Sí. Y ahora Santos está enseñándonos a nosotros. Comida hondureña. Sí, hace unas papusas. Me muero para sus papusas. Aquí Aquí está. ¿En y esta? luego a la otra. Ok. Ellos saben que vamos a llegar con las cámaras y todo. Sí, ya le dije. Yeah. Que con eso. Yeah. Mami, no. Mami. Sí, una cosita. Buenas tardes. Ya. Está bien. Ya, mucho gusto. Me llamo John. Mucho gusto, Slider. Un gusto conocerle. Yeah. Igual. Pues yo soy un pastor allí en los Estados Unidos, en el lugar donde está viviendo Santos, Ajá. tu amiga, ¿verdad? Mi amiga, sí. Y estamos llegando aquí con varios propósitos. Uno de los propósitos es aprender más de este lugar y más de la fe de las personas aquí. Porque el otro propósito, porque estamos aquí, estamos tratando de, mientras estamos aquí, colectar evidencia, colectar información que apoyaría a Santos en su caso de asilo. Sí. Bueno, yo a ella la conozco. Para mí ha sido una mujer sorprendente, admirable. Una mujer de que nunca bajó su mirada, siempre al frente a pesar de tantas dificultades que tuvo. Yo la conocí a ella haciendo tortillas. Niños, silencio, silencio por favor. Y un ejemplo era ella para mí. ¿De veras? Sí, sí. Yeah. Su forma de ser, con su carácter y su sonrisa a pesar de todo, eso me hizo luchar a mí. Sí. Estábamos llamando a autoridades rápido, seguido, porque era fin de semana tras fin de semana la vida.
y los escándalos con la gente y todo eso. Entonces, y uno no tiene ese temor de hablar, de salir y todo eso. Yeah. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen tanto temor? El temor es porque las autoridades no actúan rápidamente. Ellos esperan que tal vez hay una persona herida o una persona que ya esté muerta para moverse. Esa es la situación de nuestro país. Muchísimas gracias por compartir. Yeah, gusto conocerle. Igual, Yeah, igual. oír estas historias. Muchas gracias, Yeah. pastor. Yeah, ok, hermana. Bueno. Yeah. Colonia sabe todo lo que ella pasó, todo lo que ella vivió en esta colonia. Porque aquí varias veces él se vino a esconder, ella se vino a esconder de él. Y él pasaba y preguntaba y me decía, ¿no ha visto a aquella? Me decía, no, le decía yo no la he visto. Yo la escondía porque él pasaba con un machete en la mano siguiéndola para matarla supuestamente. Y pues acá por este lado andaba él junto a Mau. Y entonces yo le dije a ella que donde estuviera con mis amigos. Ella, el esposo de ella, sí, siempre la maltrataba a la mujer. Siempre la humillaba delante de la gente. Ella me decía a mí que yo voy a tener que irme algún día. Me decía, un trabajo. Y entonces, por esta ella sufrió bastante acá. La vida de ella era llorar, escondiéndose a la orilla del río, donde los vecinos, durmiendo en la calle con sus hijos, cuando él la perseguía, porque él la perseguía. Y ella no tuvo otros recursos, ella no tuvo otro apoyo. no, porque él amenazaba a la gente que le ayudaba a ella. Él amenazaba y le decía de que donde ella se metiera, ahí se iba a meter él. No podía, no tenía escapatoria, bueno, la única opción era esa, irse. En este país hay muchas maras, entonces él era parte de una de ellas. Ella tiene varios problemas aquí. Ella no puede regresar aquí, porque si ella regresa puede ser hasta que le quite la vida a su esposo. Yo lo que les pido a ustedes y les ruego que apoyen a esa mujer. Porque esa mujer regresa aquí, se la come el tigre. Sí, porque es un tigre ese hombre. When we combine poverty and gender inequality and social exclusion with gang violence, we come away with essentially a perfect storm for survivors of intimate partner violence, where protection is not to be found. It might not be found in their own home, it might not be found in their own communities, and it might not be found across their countries or the region. And it's in that situation that women often find their only hope for safety and protection is to leave their home country. Y yo pienso que si ella no hubiera tomado la decisión que tomó, a saber cómo estuviera. Pero a mí se me hace duro hablar de las cosas. Difícil. Porque uno como mujer, vivir la situación. Un ejemplo, ella está viviendo una situación de maltrato, pero yo ya lo viví, a mí me duele. Y cómo deseara que aquella persona, o sea, uno desea como poder sacar a aquella persona y que así como Dios me sacó a mí, la sacara a ella. Y yo siempre le pedí al Señor, yo le decía, Señor, y muchas personas aquí que son maltratadas también, yo le pido al Señor que la saque de esa gran esclavitud, porque es terrible. Hermana, fue una bendición hablar contigo. Gracias. Yo sé que es muy difícil, hablar sobre pero le doy mi bendición y le doy gracias. Amén. A usted, que Dios le bendiga. The protection of individuals in the low-income population is not deemed as a fundamental responsibility of the state. The population has learned through hard-fought experience, number one, that seeking assistance from the state is futile, and number two, it is dangerous, because once a person seeks assistance from the police,
there is a high likelihood that that information is going to be conveyed to the very person who poses a risk to the individual seeking assistance. Esta es la casa donde vivía mi hermana antes, que tuvo que abandonarla e irse por los sufrimientos que ella pasaba aquí. Pues aquí era donde su esposa la maltrataba, la insultaba, le pegaba. A veces las camisas manchadas de sangre, cuando él solo decía bañarse, se cambiaba y con la misma salía. Y ya había pasado aquello. Que me fui a quedar a la casa de ella y ese muchacho, la pareja de ella, intentó abusar de mí en la noche. Él se fue tocándome y después, cuando yo despierto, él estaba encima de mí y pegó el grito. Y entonces empezaron a discutir. Él hasta la golpeó, ¿sabes? A ella también. Y me decía a mí, por tu culpa fue todo esto. No, es que yo no quería que me hiciera daño a mí, yo estoy muy pequeña, le decía yo a él. Y todo igual con Heidi. Yo tenía 9 años. Él intentó abusar de mí por primera vez. Yo estaba arreglando las camas en mi cuarto. Y él me acostó en la cama y me amarró las manos y los pies, que iba a abusar de mí, y me quitó toda la ropa. Es feo. Pero después me solté de las manos y agarré una bridera, es como sartén, y le pegué en la cabeza con eso. Fue la única forma que pude defenderme de él para que no pudiera abusar de mí. Yo no hice nada porque él me amenazó con matar a mi mamá si yo contaba. Cuando tenía 13 años, él intentó abusar de mí otra vez. Entonces yo estaba, ya no puedo seguir callando porque tengo que contarle a mi mamá. Y fuimos a la policía y pusimos una denuncia, pero la policía no hizo nada. Él intentó abusar de mí por 3 veces, pero no pudo. Gracias a Dios. Yo tenía mucho miedo porque por lo que había pasado, que tuvo 3 intentos de violación para ella, yo no la dejaba sola, siempre ella andaba conmigo. Pero ella decía, mami, yo no quiero estar más acá. Dios la tiene en un mejor lugar a ella. La extraño mucho, muchísimo. Yo venía aquí en la tarde, cuando venía a trabajar, me venía a ver qué estaba haciendo. A veces la venía ayer cocinando en la hornilla. Y yo me decía, ¿quieres comer? Sí, le traigo hambre, le digo, porque vengo de trabajar. Ok, solo frijolitos y chile hay y tortillas, me dice, eso es lo que tengo, porque ahí no tenía dinero para comprar, con que hoy no. Pero yo comía feliz, feliz de la vida. Yeah. Yo en mi casa, tal vez las preocupaciones y todo lo que estábamos viviendo, se me quitaba el hambre. Y ella que lo estaba viviendo, estaba con la frente en alto. Más bien, ella me daba de comer cuando yo estaba más preocupada por ella. So beautiful to see families who love each other so much. And Kenny was saying, she remembers that moment of the joy of my sister took away my hunger. And she had this beautiful expression. It's hard to translate, but this beautiful expression saying that her joy pushed her suffering out of her pores. And then, in the midst of that story, you see the flowers Santos planted. The flowers she planted in front of a home she was forced to abandon, and they're growing. Este parece como una rosada y también ahí la otra que, yeah. And her sister said that this attacker would come and chop away at the flowers when she planted them with the machete, the same machete that he would threaten Santos with, and yet there was the house, and it was completely covered in flowers, that they just don't stop growing.
I mean, what a testimony that is. In the midst of the darkness, we can plant. In the midst of the hatred, we can plant. In the midst of the hopelessness, and then yet it keeps growing and it keeps flowering. Tienes mucho valor. Yeah. Y es mucho dolor también. Pero estás respondiendo. La cosa que a mí me toca tan fuerte es que estás respondiendo a su dolor con fe. Y estás respondiendo a su dolor con un espíritu de gratitud. Yeah. Tomorrow, I hope to visit with Santos's pastor. I'm really, really looking forward to meeting with Pastor Eli. I've heard such wonderful things about them and wonderful things about the way that they have prayed for her and the way that they have supported her. And I'm really, really excited to see the rest of her community and meet her community of faith. Now we're headed down to the town where Pastor Chile has his church. He's in front of us on his motorcycle and his wife is behind him, and that's how they get around town. And I'm excited to hear more. I've heard so much about them from Santos and from their children, and what a blessing they've been in their lives. And I'm really excited to meet them and hear some stories from them. ¡Wow! ¡Felicidades! Es maravillosa, muy bonita. ¿Y cómo se llama? ¿Pueblo o aldea? Es aldea. Es aldea, es muy bonita, muy linda. Me encantan las casas de adobe. Son bien guapos. Yeah. Esta aldea es la más linda del mundo. Parece que sí. Y este se llama Santa Luz. Yeah. Wow. Bueno. Here we are in Santa Luz, and we're going to go into Pastor Eli's house where all of his family lives, and they have a tortilla making business. Mira, ella es la jefa de todos, ella, ¿verdad? Qué bonita. It's one of 4 different things that they do to earn a living. So they have a tortilla business, they also do construction, he does construction, and they have a little tuk-tuk motor taxi that they operate, and they also have a pickup truck that they use to do various jobs. But this is one thing that employs a number of people in their family and then also in the town, is this tortilla business where they do everything from collecting the corn to washing the corn and grinding the corn and making the masa and then making the tortillas there. Estas tortillas se mandan al mercado, a la entrada. La muchacha que está allá, ella solo llama y dice, manden más. Están haciéndolo al borde. Sí, está en el mercado, están vendiendo, mandando para un lado y para otro. Así. Wow. Bueno, ya, pues sí pueden mostrarnos la iglesia. Oh, wow, hermano. Qué lindo. Esto es fuente de vida. Esa es fuente de vida. Qué bueno. So, Santos estaba diciéndonos que ella congregaba con esa iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? So, Esa mujer es una maravilla, esa mujer. Ajá. Sí, ajá. Es especial. Yeah. Sus hijos también son maravillosos. Son excelentes. Yeah. Sí. Han sido una influencia muy buena en nuestra iglesia. Agradecidos con Santi, ellos también que nos haya puesto tan en alto a nosotros como pastores y también como iglesia. ¿Cómo es ser pastores aquí en esta aldea? ¿Qué es la experiencia de ustedes? Hay tantas cosas que contar, pero la experiencia más bonita aquí es que la gente nos quiere, nos aprecia mucho. Y pues somos felices aquí. Sí. Dios nos permite que estemos en la casa de Él una vez más para poder honrar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Amén.
Ustedes conocieron a Santos hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí. Con ella nos hemos llevado desde que ella era una niña. Ujú. Sí, ellos siempre venían a la iglesia desde cuando estaban chiquitos. Y ya luego que nacieron sus hijos, pues también. Ujú. Y a Heidi la bautizamos en la iglesia, aquí en nuestra iglesia. Y vimos crecer a sus hipotes. Entonces, hay tantas cosas que pudiéramos contar de ellos. Sí. Ustedes miraron el daño que él hizo a ella. Yeah. Fuimos testigos de cómo sufrió ella con él. Yeah. Yeah. Sí, además de hacerla sufrir materialmente, psicológicamente la dañó mucho, bastante. Yeah. Siempre tenía problemas con él. Cuando yo iba a la iglesia siempre tenía problemas. Después de que yo llegaba era a pelear con él, insultos, palabras feas. Nosotros siempre íbamos. Incluso él a mí estuvo a punto de matarme por lo mismo, por las mismas cosas. Yo siempre me he congregado en la iglesia Sinaí. Esa noche nosotros estuvimos en vigilia, toda la noche. Entonces él a las 4 de la mañana me dan privilegio a mí de cantar, yo subo al altar a cantar y yo cierro mis ojos alabando al Señor y cuando yo los abro lo tengo así, a la par de mí y me dice que hasta hoy vas a vivir. Y ya le había dicho a mi hijo, hasta hoy vas a tener a tu mamá viva, porque hoy yo la mato. Pues yo miraba que él lloraba y me decía, mami, vámonos, y yo lo ignoraba, ¿verdad? No, hijo, déjeme, que estoy gozándome en la presencia de Dios, le decía yo. No me robe la tranquilidad, hijo, siéntese, que hasta amanecer nos vamos. Y cuando veo para afuera, lo veo que está enfrente y con la colima así, te digo, Señor, en tus manos está mi alma, me podrán quitar el cuerpo, pero mi alma es tuya. Y yo abrazaba a mi hijo, le decía, tenga paz, hijo, tenga paz. Ya cuando salimos fue lo terrible, pero yo le dije, Señor, en tus manos estoy. Pues cuando salí de ahí, él iba encima de mí con la colima. Cuando yo lo veo, yo grito y le digo a los hermanos, este señor me quiere matar. De toditos ellos me rodearon y evitaron que él pudiera matarme. Y fue algo terrible. That is a powerful image. That's a powerful testimony of a church that, for all intents and purposes, is powerless. A little marginal church on the edge of a cornfield. And this man shows up to town with people who have the tattoos on their arms that terrify everybody, that mean death to them, that mean they cannot call anyone for help. And their response was to gather around this woman and protect her with their own bodies. La cosa es que como casi todo el mundo se da cuenta de las cosas. El problema es que como se vive en temor, entonces la gente dice, no, pues no vimos nada. Aunque hayan visto, pero como la gente siempre vive con temor, si de repente habla, entonces también le pasa lo mismo. Ese es el problema. Y esa es la situación que se vive en nuestro país, lastimosamente, y en muchas de nuestras comunidades. Yeah. Ahí. Okay. Okay. Presentarle a alguien, rapidito. ¿El qué? Ella quiere conocerle. Oh, okay. Buenas. This is Pastor John. Yeah. Yeah. Gusto conocerle. ¿Cómo está? Gusto I was having this wonderful talk with Santos's pastors, and I was really surprised. We were interrupted by a woman. I didn't at first know who she was, and then suddenly realized this is Luis's mama. Luis is the son of Santos's brother. He had come north with his dad, along with Santos's son, to escape the threats. He had to leave behind his mama and his little sister and little brother. Parece igual a su hijo tan guapo ese niño y tan Sí, es bien lindo. Gusto conocerle. Y vamos a llevar para es un regalito para Luis. Okay. Yeah. Qué bueno. Voy a ponerlo en mi bolsa y voy a guardarlo muy bien. Sí. Yeah.
Ajá. Tener Luis Fernando es un gran gozo para nosotros. Es un niño precioso. Gracias a Dios y a su mamá. Right? Yeah. Gracias a ustedes también por cuidar de él. Porque él está muy feliz allá, sí. Yeah. Y está quedando con Santos. Yeah. Como es para su familia, es un gran sacrificio. Es muy difícil que él se vea. Porque, o sea, nunca nos habíamos separado y que ellos fueran fue bien difícil. Yeah. Eres muy valiente. Es un niño muy, muy valiente. Él dice que se va a esforzar mucho porque quiere ser doctor. Y ella sí va a poder ser doctor. Yeah. Sí. ¿Qué es la cosa que más te extrañas de tu país? Pues estar con mi mamá y toda mi familia allá. Es lo que más extraño. ¿Cuál es el sueño de mamá? Yo sé que es tan difícil estar separado de esa edad. Mi mamá estar con él nuevamente. Yeah. Es que le digo yo, como le digo a él, este es mi primer amor, yo le digo. Pero bueno, algún día ella nos va a volver a ver. Bien, se viene este patado, yo voy para allá. Yeah. I could just feel in my stomach the weight of what she was going through, what she was enduring. Duele mucho mi corazón que haya esa separación entre ustedes. Pero pido a Dios, mi oración es que ustedes podrían estar juntos en nombre de Jesucristo. Pues sí, yo nunca dejé de escuchar la oración. Yeah. I don't believe that their hope is naive at all. I don't believe their hope is naive because it is rooted in an experience of God's presence and an experience of God's provision. I think spending time with families of faith in suffering will transform that understanding of what that hope is and how absolutely powerful that hope is. Esta es mi iglesia preferida, que la extraño mucho, mucho. Es muy bonito, es una emoción que la gente del mundo, como gente de hacia afuera de la iglesia, que no eran miembros de la iglesia, decían de que ahí habían locos. Pero el pastor decía, no importa que digan que nosotros somos locos, pero somos locos para honra y gloria de nuestro Señor. Alegres alabando a nuestro Padre Celestial. Hablando de la gente que han salido, ¿cuántas personas viven aquí en esta aldea? Son aproximadamente unas 300 familias. ¿Y cuántas personas han migrado, han salido para ir al norte? ¿Cuánto más o menos? ¿No? 60. 50, 60. Sí. En mi país dicen que no solo vienen aquí para robarnos, y vienen aquí para sacar nuestro dinero, vienen aquí para sacar nuestros beneficios o algo así, pero de su perspectiva, ¿cuál es la razón que la gente está saliendo de aquí para ir al norte? Una de las mayores causas es mucha violencia, delincuencia. Entonces, a causa de amenazas y de situaciones tan complejas en nuestro país o en nuestras comunidades, mucha gente emigra. The overwhelming majority of Central Americans who flee to other countries would prefer to remain at home. The overwhelming majority are forced by circumstances beyond their control. There is the American dream, of course, but that's been exaggerated to a tremendous degree. The American dream is not what any longer drives the majority of migrants. Now it is the combination of violence, poverty, and the effect of absent, repressive, criminalized governments.
Digo que de nuestra comunidad, siempre digo, la gente mejor es la que se ha ido de nuestras comunidades. Gente buena, gente amable, gente servicial, trabajadoras, honestas y la mayoría evangélicos. Así que esta noche quiero dar la bienvenida a mi hermano John, Pastor John. The Christian scriptures are written by folks who have been deeply traumatized, writing to populations who have suffered greatly. Gospel of Mark, I think, is the most obviously a book of good news to a deeply traumatized population. Letters written to churches that are suffering, churches who are in the midst of persecution. I will tell you, it is very interesting to read the Christian scriptures next to people who have suffered greatly and to hear them reflect and respond to these stories that feel very much like they are written to them. Y Macarios, bueno, podemos traducirlo a ser bendecido, pero Macarios significa que Dios está conmigo y Dios siempre va a estar conmigo. Que ustedes son Macarios, bendecidos, no es porque tienes poder o porque están contentos, es porque Dios está conmigo. Dios está conmigo y va a estar conmigo para siempre. Aunque estás en el aunque haya posibilidad de no pegar tu cuerpo, Dios está conmigo y sí va a estar conmigo. Bueno, What a beautiful church and what a lovely, lovely experience. And this tonight was one of the most, if not the most, important moment that I was given a microphone. And it was extremely humbling to talk about the good news in Scripture to a bunch of folks who are suffering deeply and yet continue to have faith. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Ese fue un placer enorme, una honra. Me tocó tan fuerte mi corazón. Hermana, muchísimas gracias. This is a place that very much feels like it's on the margins. And they feel, from what I've heard, that they're on the margins, that they're nobody. And that there's this dream that they could go somewhere else and be somebody. And then you have this message so clearly in the scriptures that no, God centers the story in places like this. ¿Ustedes han oído el dicho, el sueño americano? ¿Y qué significa ese para ustedes? Pienso que, bueno, el sueño de nosotros como hijos de Dios, el sueño de nosotros es estar en las mansiones gloriosas. O sea, nada que ver con su país. Nada. Mi punto de vista es, mucha gente tiene su sueño se hacen ilusiones de esto, del otro y de cuantas cosas. Y en parte, pues Estados Unidos es una nación muy poderosa, con cuantas cosas, cuantas maravillas. Pero lejos de esto, con el sueño de nosotros, que es un sueño espiritual, se queda corto, se queda poquito. Entonces yo pienso que lo mejor que el ser humano puede hacer es servirle al Señor con todo su corazón y olvidarse en algún tiempo del sueño americano y vivir el sueño que nosotros cristianos vivimos. Yeah. Here we are again in Nueva Esperanza,
And I'm headed north today, but before I leave, Santos's sister, Kenya, told me that she had collected a box of evidence and documents that she wanted to share with us before we take up. And the hope is that these documents will help with Santos's asylum case. So, buenos días, hermana. ¿Cómo amanecieron? Yeah. Gusto verle. Igualmente. Yeah. ¿Qué dice? Yeah. Aquí nomás. Yeah. ¿Cómo anda, hermana? Bien. Yeah. ¿Y su mamá? ¿Cómo está? En la casa. Yeah. ¿Está bien? Yeah. Esos son. Okay. Oh, sí. Oh, esa es una... la constancia de bautismo, carnet. Es muy poderoso, ¿verdad? Yeah. Gracias. Quería mandar también pan. Gracias. Debo de darle este a ella, ¿verdad? No, ahí van dos. Dos para cada uno. Ok, a ver si hay dos cuando llego. Yeah, bueno. Pastor, Yeah. tenemos empanadas, no sé si quieren desayunar. It's a real privilege to get to spend time with them, to be in their home, to hear their stories, to meet their friends. It's one of the greatest honors of my life. She makes really, really, really good empanadas. Yo doy gracias a Dios por ti, porque eres una mujer tan fuerte y tan preciosa, y eres una mujer que estás cuidando a sus niños aquí y también cuidando a su hermana allá. Y para mí es un gran honor, es un gran privilegio conocerte, estar aquí con tu casa y comer su comida. Igual Yeah, yo. es una Y gran agradezco. bendición. Y le mando muchos abrazos y besos a la distancia, santos y se All los right, da all right. de mi Este abrazo voy a llevar por un avión ahí al norte a tu hermana. Ok. All right. Ok, gracias, hermana. parte. Yeah. Hermano. Gracias. Dios lo bendiga mucho. Ok. Cuídate. And I also feel a great burden now to bring these documents and their stories to a place that could help. Hopefully, Santos' very specific case. This would be a journey of great privilege. If that privilege could be used to assist her in this new journey that she's taking in asking for safety and security and asylum in our country. ¿Estás preocupada? Me preocupo, pero a la vez digo yo, si Dios me tiene aquí y si mi fe es una fe positiva, yo no voy a pensar en lo negativo, voy a pensar en lo positivo. Pero yo dije al pastor y el pastor dice, nosotros no te vamos a dejar o vamos a buscar la solución de que tú seas legal, pero tú no te van a deportar, tú no vas a ir a ningún lado, tú vas a quedar aquí. Yo me siento segura, gracias a Dios. Después de Dios, yo sé que todo va a ser posible. Que yo voy a ganar mi caso también. Que yo tengo un abogado que es mi Padre Celestial y tengo mi otro abogado terrenal. Sé que todo va a estar bien. Sí. All right, so here we are back in San Antonio, and I'm here at Santos's house and really excited to finally see them and greet them and tell them stories about our trip. And you guys want to help me with that? Yeah. And you want to give them the gifts? Uh-huh. Okay, all right, let's go do it. Who wants to knock at the door? I do. Okay, all right. Qué bonita es familia. Fabulosa. Ah, ¿cómo? Y crecieron los niños, crecieron un poco más. Gracias. Más guapo. Bueno, yo tengo unos regalitos para ustedes. ¿Puedo entrar? Sí, adelante. Vámonos. Ese fue hecho de tu hermana, Kenia. Yo siempre dije, no, yo necesito comer. Ok, un poco más.
Oh, son galletas. ¡Ay, animalitos! Mira. Sí, animalitos. Y este Es tortillas, cabal. no, es torta. Oh, torta de leche, huele re rico. Oh, wow. Oh, es lo mejor. Está riquísimo. Ok, alright, vamos a poner el Está- cumpleaños. Fernando. ¿Cuántas tú? Ok, pero necesitas abrir este. Creo que ella trabajaba mucho en este regalo. Sí, mi cumpleaños. Yeah. Sí. Y mira lo que dice. Muchas felicidades. Mamá, te amo. Mamá te ama. Ay, sí. Yeah. Alright. Tienes una mamá fantástica. Una mamá muy guapa, una mamá llena de salud, llena de vida, llena de amor para usted. Aquí tiene su tía también que lo quiere mucho y que lo Nosotros cuida estamos mucho, que este pastor también para cuidarlo. Tenemos muchas familias que lo aman. Y algún día, si Dios permite, su mamá va a estar con usted o usted va a estar con su mamá allá. Alright. Aprendí muchas cosas ahí. Muchas cosas. Pero una cosa, la tema. Ustedes necesitan oír la tema. La tema en todos los lugares. De donde fui, en todos los lugares. Estaban hablando de santos. Pero en vez de decir eso, dijeron santillos. Santillos. Ay, ese santillo, ese santillo. Pero ella es la mujer más fuerte, más amigable, más todo. Llena de fe. Nunca he oído gente hablar de esa manera sobre una mujer. Y estaba diciendo que ese representa, Santillo siempre está sacrificándose y dando para los demás y para amar a los demás. Sí, que Yeah. Dios me bendice en grande manera. She's given over everything to save her children. She's sacrificed everything in love. She's walked in faith and walked in fasting and walked in prayer and walked in adoration in the midst of the darkest valley of the shadow of death. And she's always focused on the presence of God and always calling all of us around her to do the same. Ok, fue un gran placer conocer a tu familia tan preciosa. Gracias fue un privilegio enorme de conocer también. a tu familia, a tu mamá, y conocer a tus abuelos, tus tíos. Gracias por todo. Adiós.